El mal nos asusta y nos atrae. Por eso las mejores historias de terror son las que narran malvados experimentos. Pero en la historia reciente de la humanidad, la realidad supera la ficción en lo referente a pruebas médicas crueles y macabras. He reunido una lista de los experimentos más malvados realizados por el ser humano y que la verdad nos harán temblar. Doctor Esquizo. Experimento Tuts. En 1932, médicos financiados por el gobierno de Estados Unidos iniciaron en Tusk, Alabama, un experimento que tenía como objetivo estudiar el progreso natural de la sífilis sin la ayuda del tratamiento. A lo largo de 40 años, 399 pacientes sifílicos, la mayoría de ellos pobres y negros, creyeron que se les estaban proporcionando asistencia médica estatal gratuita, mientras que en realidad no recibían tratamiento alguno y ni siquiera sabían que tenían sífilis. Al mismo tiempo, los médicos seguían controlando su estado de salud para ver si se daba algún caso de autocuración de la enfermedad. Al final del estudio, solo 74 personas de los enfermos seguían con vida. 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis. 100 murieron a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad. 40 esposas de los pacientes fueron infectadas. 19 niños nacieron con sífilis. Proyecto Aversión. Con la ayuda de los psiquiatras del ejército, el régimen del apartheid de Sudáfrica se libraba de los homosexuales en las fuerzas armadas del país. Tras confesar su orientación sexual, eran enviados a un hospital militar cerca de Pretoria, en un lugar llamado la Sala 22. Allí, entre 1971 y 1989, muchas de las víctimas fueron sometidas a castraciones químicas y descargas eléctricas con el fin, teóricamente, de curar su homosexualidad. 900 hombres fueron sometidos a cirugías forzadas de reasignación sexual. Los hombres fueron convertidos quirúrgicamente en mujer en contra de su voluntad y devueltos a la vida civil sin los medios para costear las caras hormonas necesarias para mantener su nueva identidad sexual. Estudio STD de Guatemala. En 1947, cuando se descubrió que la penicilina era útil para curar la sífilis, el gobierno de los Estados Unidos decidió enviar prostitutas con sífilis a los presos enfermos mentales y soldados de Guatemala, ninguno de los cuales dio su consentimiento para participar en un experimento. Si un hombre lograba evitar la infección, la enfermedad era inoculada. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina y otras no, para estudiar las diferentes reacciones. Alrededor de un tercio de las aproximadamente 1.500 víctimas no recibió penicilina. Más de 80 participantes en el experimento murieron. Experimento del agente naranja. De 1965 al 66, el Dr. Albert Keyman, financiado por Doug Keymal y el ejército de los Estados Unidos, llevó a cabo lo que se consideraba una investigación dermatológica de aproximadamente 75 prisioneros, en el marco de la cual estudió los efectos del herbicida conocido como agente naranja en los seres humanos. Los prisioneros se les inyectó dioxina en una cantidad 468 veces mayor a la originalmente requerida por el estudio. Como resultó, los presos desarrollaron acné severo, combinado con espinillas, quistes y pústulas en la cara, las axilas y las ingles. Mucho tiempo después de que terminaran los experimentos de los presos, continuaron sufriendo los efectos del agente naranja. Cáncer negro. Desde 1960 hasta 1971, Hugh Sanger, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, condujo un experimento para el que expuso a 88 pacientes con cáncer y pobres, y en su mayoría negros, a radiaciones en todo el cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento, ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibirían un tratamiento que les podría ayudar. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20.000 radiografías, como resultado de lo cual sufrieron náuseas, vómitos, dolores del estómago, pérdidas del apetito y confusión mental.
Un informe de 1972 indicó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron a causa de la radiación. Experimentos con esclavos. El hombre considerado el padre de la ginecología moderna, James Mayron, llevó a cabo numerosos experimentos en esclavas en Estados Unidos entre 1845 y 1849. Mujeres con fístulas vaginales y desgarros entre la vagina y la vejiga fueron sometidas a operaciones sin anestesia. Como eran esclavos, no tenían voz para protestar. Algunas pasaron un máximo de 30 operaciones. Segunda Guerra Mundial, auge de experimentos. En esta época fue como el auge de todos los experimentos más macabros que conocemos hasta la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, los alemanes sumergían a prisioneros desnudos en agua con hielo durante un máximo de 3 horas para estudiar los efectos de las bajas temperaturas sobre los seres humanos y para idear maneras para conseguir que una persona con hipotermia volviera a entrar en calor. Otros prisioneros fueron sometidos a estreptococos, tétanos y mionecrosis, o les ataban los vasos sanguíneos para crear heridas artificiales como las de campo de batalla, partículas de vidrio en las heridas para agravarlas. El objetivo era provocar la eficacia de la sulfonamina, un agente antibacteriano. El famoso doctor nazi Josef Mengele inyectó varias sustancias químicas en gemelos, incluso juntó a dos cosiéndolos para crear gemelos siameses. Los experimentos japoneses son ejemplo de atrocidades aún mayores. Extremidades del cuerpo fueron amputadas y luego cosidas en otras partes del cuerpo. Las extremidades de las víctimas fueron congeladas y volvieron a descongelarse, resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos. La unidad 731, al mando del comandante Shiro Ishii, llevó a cabo estos experimentos en el nombre de la investigación biológica. El general estadounidense Douglas MacArthur concedió a Ishii la inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante experimentos macabros. Y acabo este vídeo con el proyecto 4.1. Fue un estudio médico realizado en los nativos de las Islas Marshall, que en 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Mikili. En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver qué sucedía tras la exposición. Después de la primera década, la cantidad de los niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. Ok chicos, aquí os dejo este vídeo en donde os he reportado los experimentos más malévolos de los últimos tiempos. Obviamente hay más experimentos y mucho más macabros y malévolos que los que os acabo de contar. Pero bueno, supongo que lo dejaré para otro vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.